Buenas tardes, bendiciones para todos. Vamos a orar y ponernos en manos de Dios. Dios, disponemos nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra y ser edificados en ella. Te pedimos que tomes control, como así es, Señor, de nuestra vida, de nuestra familia, de todas las peticiones y necesidades que tenemos. Las ponemos en tus manos, confiando en que mientras tú nos hablas ahorita a través de tu palabra, tomas control y actúas a favor de nosotros en toda situación, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta tarde es Jesús en tu Gadara. La tierra de Gadara fue el lugar en donde 2 endemoniados fueron liberados por Jesús. En un evangelio nos cita uno, en otro nos cita otro. Y estos 2 hombres estaban poseídos por demonios y fueron atormentados, escucha con atención, fueron atormentados cuando Jesús llegó a su tierra. La presencia de Jesús hizo que ellos perdieran la paz, por así decirlo, que fueran atormentados. Entonces es muy probable que las personas de ese pueblo miraban sin asombro ya a estos hombres, como de repente nos sucede a nosotros, que vemos a un indigente, vemos a una persona poseída por algunos espíritus y ya lo vemos sin asombro. Simplemente le sacamos la vuelta, y si esto sucede muchas veces, lo vamos a ver como algo común o algo normal. Pero en ese día especial, ese día específicamente, algo empezó a atormentar a estos hombres. No era como lo que estaban acostumbrados a ver, o mal acostumbrados a verlo como común, sino que de repente hay algo que los empieza a turbar, que empieza a hacer que reaccionen agresivamente. Algo los está atormentando. Mejor dicho, alguien los estaba atormentando, y ese alguien es Jesús. Pero a veces nosotros nos sucede como a los gadarenos, no los endemoniados, sino a toda la demás parte del pueblo. Hay veces en la vida en la que experimentamos angustia, como si algo nos torturara o nos atormentara. A veces sufrimos aflicciones hasta padecer un dolor inexplicable, y por más que le buscamos la razón, simplemente no sabemos por qué nos sentimos así. En ocasiones, como seres humanos, se nos olvida que somos seres espirituales y que vivimos en un mundo espiritual que se manifiesta en el mundo natural, en donde estamos habituados a vivir, a desarrollar nuestra vida. Hay personas que físicamente están perfectamente bien, están sanos según los análisis y estudios médicos, pero se sienten enfermos. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que influye sobre el mundo natural. Hay otras personas que tienen todo lo necesario y hasta además para ser felices, pero no lo pueden ser. La razón es simple. Si somos seres espirituales, debemos alimentarnos y vivir espiritualmente, y es bien importante. ¿A cuántos les ha pasado que de repente llegan a algún lugar y se siente pesado el ambiente en ese lugar, un tanto hasta tenebroso? ¿Cuál es la reacción de la mayoría de las personas? ¿Cómo reaccionamos la mayoría de las personas cuando llegamos a un lugar y se siente así una atmósfera pesada de tiniebla? La mayoría de las veces huimos, salimos de ahí, no queremos estar ahí. Y esto nos sucede por 2 razones. La primera es por nuestro instinto natural, porque nuestro instinto natural es temerle a lo desconocido. Y la segunda es porque la cultura y la religión nos han enseñado que debemos de huir del diablo y de todo aquello que es de las tinieblas. Entonces, en el mundo espiritual existe la luz y existe la oscuridad o las tinieblas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos de la luz
De hecho, somos hijos de luz. ¿Cuántos están de acuerdo? Por cierto, la oscuridad no existe. Yo sé que tú ya lo sabías. Solamente te lo quiero recordar. La oscuridad no existe. Simplemente es ausencia de luz. La oscuridad no existe, es ausencia de luz. Entonces, en base a este principio, quiere decir que todo aquel que ande en tinieblas, que esté poseído por algunos espíritus, una vez que la luz de Cristo lo alumbra, inmediatamente las tinieblas desaparecen de su vida, porque la luz le resplandece. Vamos a ver la escritura de la que te estoy hablando, y está en Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante. Si no has leído la Biblia en la semana, hoy nos vamos a poner al corriente. Vamos a leer mucho. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido. Impelido quiere decir impulsado o manipulado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero a un lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. En esta escritura podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, aquí en esta escritura descubrimos dónde nació el jamón endiablado, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a concentrar en el tema solamente. Si nosotros aprendemos a vivir como hijos de luz, ese impacto espiritual que en ocasiones sentimos cuando las tinieblas se manifiestan en el ambiente, debe de ser lo mismo que las tinieblas sientan cuando lleguemos nosotros a un lugar. Y lo maravilloso de esto es que la presencia de Jesús en nosotros, que hace que todos los espíritus contrarios a la presencia de Dios se sientan atormentados, lo maravilloso es que no solamente sucede en nosotros, además nosotros podemos generar un ambiente de mucha paz. No sé si te ha pasado, espero que sí, y que te pase muchas veces, que de repente alguien llega a tu casa y te dice: ¿por qué se siente tanta paz aquí? O de repente vas tú a una casa a visitar y empiezas a platicar, y las personas te dicen: no sé por qué, pero siento paz.
qué impresionante que la gente de Gadara, cuando vio lo que Jesús había hecho, le tuvieron temor a Jesús. Ellos estaban acostumbrados, habituados a ver un endemoniado, un hombre poseído, pero nunca habían visto a otro hombre con la capacidad de echar fuera a esos demonios. Ellos le rogaron diciendo: vete de este lugar. Estaban acostumbrados a vivir con el demonio, pero no estaban acostumbrados en vivir con la presencia de Dios. Y le tuvieron miedo y le rogaban que se fuera. Hay personas que reaccionan de esa manera, que en lugar de bendecir, de agradecer a Dios, dice la palabra, hay quienes a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay quienes a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Pero qué impresionante es que en ocasiones, cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida, está trayendo libertad, nosotros lo que queremos es que mejor se vaya, que se queden las cosas tal y como estaban, porque no alcanzamos a percibir, no sentimos compasión con aquellos que estaban padeciendo y que hoy en día están siendo libres, que están siendo sanados, que están siendo tocados por la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios en nosotros puede atormentar a algunos, pero puede bendecir a otros. Este hombre no le rogó que se fuera. Este hombre, después de que fue libre, le rogaba que se lo llevara con él. ¿Cómo la misma presencia de Dios actúa de dos maneras? Este hombre le rogaba, pero Jesús le dijo: ¿sabes qué? No. Quédate y da testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Cuando Jesús llegaba a un lugar, había personas esperando a Jesús porque habían escuchado que hacía milagros y muchos necesitaban un milagro. Había muchos enfermos esperando sanidad. Había personas que se acercaban, multitudes, para escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús, porque es un mensaje de vida eterna y de salvación. Había otros que simplemente se acercaban para ser testigos de los milagros que Jesús hacía. Pero había otros, como este hombre, que la presencia de Jesús los atormentaba. ¿Quieres? Iba a decir un chiste, pero no puedo. Iba a decir: ¿quieres atormentar a tu suegra? Llévate a Jesús contigo. Pero no. No, bórrenlo eso, edítenlo. La presencia de Jesús bendice a unos, pero puede resultar un tormento para otros. ¿Para quiénes puede resultar un tormento? Para todos aquellos que desconocen su voluntad. Entonces, a lo mejor alguien puede decir: sí, pero pues es que era Jesús mismo en persona, por eso sucedía todo eso. Por eso cuando Él llegaba, los demonios gritaban, se eran atormentados, sucedían milagros y todo este tipo de manifestaciones. Pero yo te quiero decir algo, que la misma presencia, el mismo poder que operaba en Cristo Jesús, opera en nosotros. Dice Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. En el versículo 19 dice el Señor Jesús: yo les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Son símbolos del diablo. Y dice: y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Sabes que esa palabra potestad se puede traducir también como fuerza, capacidad, competencia, libertad?
maestría, concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, jurisdicción, poder, capacidad de gobernar el entorno. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen la capacidad de gobernar el ambiente donde quiera que vayan. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos son discípulos de Él? ¿Sabes que los discípulos de Jesús, que después fueron los apóstoles, experimentaron este poder y llegaron a testificarle a Jesús y le dijeron: Señor? Llegaron tan sorprendidos y tan gozosos que le dijeron: Señor, los demonios nos obedecen. ¿Cómo los miraría Jesús? Tan eufóricos por esto, que en el verso 20 les dice: ok, sí, claro que sí. ¿Por qué se sorprenden si yo les di la capacidad de controlar el ambiente? No se maravillen de eso, que eso no produzca la alegría en ustedes, que la alegría sea producida porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo demás es consecuencia. Si tú eres un hijo de Dios y la luz de Dios está en ti, a donde quiera que tú llegas, las tinieblas se tienen que ir. Entonces, los espíritus se nos sujetan, se pudiera decir, los espíritus son nuestros subordinados, o los espíritus nos obedecen porque nosotros tenemos el gobierno del entorno donde nos movemos de parte de Dios. Estamos descubriendo la vida de un hijo de Dios a quien Dios le ha delegado este poder. Es una vida emocionante. Es una vida, no es una vida pasiva, no es una vida aburrida. El cristianismo es aburrido. La vida en Cristo no, son dos cosas diferentes. El cristianismo puede llegar a ser tan vano como cualquier religión, como cualquier religión. El Señor Jesús no vino a poner una nueva religión y ahora voy a hacer el cristianismo. No, Él vino a reconciliarnos con el Padre y a hacernos entender que somos hijos de Dios. Entonces hay personas que cumplen su cuota religiosa en el cristianismo, pero su vida es monótona, es aburrida. No dan ganas de venir a la iglesia. Porque la rutina es terrible. Yo te quiero decir algo: si tú tienes 10 años en Cristo, quiere decir que has asistido, si has sido fiel, más de 500 domingos a escuchar una predicación. ¿Y cuántos sucesos emocionantes has experimentado? ¿Cuántos milagros has visto? ¿En cuántas ocasiones Dios te ha usado para que las tinieblas que hay en una persona se vayan porque la luz de Dios está en ti? Muchas de las veces no está sucediendo esto en nosotros, pero hay una razón. ¿Por qué a veces no se manifiesta este poder a medida que se manifestaba en Cristo en nuestras vidas? Puede ser por diferentes razones. Yo solamente te voy a decir algunas de ellas. Número uno, por el afán. Porque estamos tan afanados en la vida mundana, en el buen sentido, en lo natural, en nuestros compromisos, negocios, en cumplir con nuestras metas, con nuestros deseos, que nos desconectamos del mundo espiritual. Por falta de fe, porque a veces la fe no nos alcanza. Por falta de compasión, como la gente de Gadara, que ya miraban como un loquito del barrio. No les importaba si estaba loco, si estaba endemoniado. Amárrenlo. Mientras su locura, mientras sus demonios no alcancen mi vida ni la de los míos, amárrenlo. Pero la palabra de Dios dice que la fuerza que este hombre tenía era tan impresionante que podía romper las cadenas. Yo te quiero decir que esto es posible. A mí me impactó mucho. Dios nos ha usado
para liberar personas poseídas por espíritus. Pero me impactó mucho de las primeras veces que yo vi esto, hace muchos años, que una vez nos llaman a una casa donde a cierta hora, todas las noches, estaba sucediendo algo muy fuerte. Y empezaba un miedo, un temor en esa casa, y de repente a alguien de la casa se poseía, algo la poseía, y era algo horrible. Nada más que esta persona tenía 5 o 6 años, era una niña. Y no solamente su casa estaba turbada por lo que estaba pasando, sino los vecinos de todas las cuadras alrededor por lo que estaba pasando. Entonces ellos tenían miedo que llegara la hora esa, porque no sabían qué iba a pasar. Y cuando llegamos a ese lugar, afuera había hombres grandes, fuertes, altos, robustos, pero llenos de miedo. Yo recuerdo que entró el pastor y 2 o 3 hombres, entró mi papá y al final entré yo, porque soy más sabio. Y a la hora que dijeron, empezó la gritadera, empezaron las voces dentro de esta niña y empezó a agredir, y la tomaron entre 2 o 3, pero no pudieron con ella. Una niña de 5 o 6 años. Y los derribó al piso. Y los otros 2 la trataron de sostener. Pero pasó así rapidísimo. Y cuando yo me percato, está mi papá, el pastor Armando, con sus 2 rodillas sobre el chamorro de esta niña, con todo su peso, con sus brazos así, y ella le hacía así y lo levantaba en el aire. De 5 o 6 años a un hombre de, no quiero decir cuánto pesaba mi papá, póngale muchos kilos. Por eso cuando yo leo en la Biblia que este hombre rompía las cadenas, yo puedo creer que este hombre rompía las cadenas, porque lo he visto. Pero hay algo que no podemos negar, que a lo mejor has andado afanado, que a lo mejor tu fe no alcanza para que este poder se manifieste en tu vida. A lo mejor te ha faltado compasión, comunión, falta de comunión con Él. Pero hay algo que no podemos negar, hay algo que es indudable. Si te llevas a Jesús a tu Gadara, a tu casa, a donde quiera que vayas, el mismo poder de Jesús que se manifestó sobre estos hombres endemoniados se va a manifestar a favor de ti. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere usarnos, Dios quiere darnos la victoria. Pero es bien importante que nosotros sepamos que Dios nos quiere usar, que tenemos un compromiso. Necesitamos estar comunicados con Dios. ¿Por qué? Porque también hubo otros que entendieron que en el nombre de Jesús, como los discípulos, comenzamos leyendo en Lucas, que dijeron: Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Y hubo otros, dice la Biblia en el libro de los Hechos, hijos de un sacerdote, listitos, ellos listillos. Dijeron: ya hallamos la fórmula, ya traemos un conjuro bueno. Es en el nombre de Jesús. Pero no es, el nombre de Jesús no son palabras mágicas, no es decir, en el nombre de Jesús como palabras mágicas. Y dice la palabra de Dios que estos hijos de este sacerdote escucharon al apóstol Pablo echar fuera demonios de personas en el nombre de Jesús. Y dijeron: así. Y fueron y se buscaron un endemoniado y le dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿El nombre de Jesús, el que predica Pablo, tiene poder? Sí, claro que sí, porque estaban hablando del mismo Hijo de Dios. Pero ¿qué les contesta este espíritu en ese hombre? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no. Y dice la Biblia que los desnudó y los hizo correr desnudos y los avergonzó. ¿Por qué sucedió eso? Si utilizaron el nombre de Jesús, porque no tenían comunión con Él.
Porque el mismo Espíritu nos está dando una enseñanza. No es una fórmula mágica. El mismo Espíritu que habló a esos jóvenes les dice: hey, a Jesús conozco. Jesús quiere decir Salvador, quiere decir salvación. Como el Espíritu está diciendo: yo sé quién es la salvación, y Pablo sabe quién es la salvación, pero ustedes no son salvos. Por eso el Señor Jesús les dice: hey, no se alegren, no se gocen en que los espíritus les obedecen. Más bien gócense en que son salvos, en que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, muchas de las veces ese poder de Dios que se manifestó a través de Jesús, a través de sus discípulos, a través de los apóstoles, a través de sus siervos, a través de algunos contemporáneos de nosotros, no actúa en nosotros porque no tenemos comunión con Dios, no tenemos comunicación con Él. Y vamos a hacer cosas en su nombre cuando Él no nos ha mandado. En su nombre no es la fórmula, es ir porque Él me mandó a hacerlo. Yo te quiero decir algo. Yo creo que nos pasa a todos los neolaredenses, con los amigos que viven en otras tierras, con la familia. ¿Y cómo está Nuevo Laredo? Ay, acá salió la noticia y esto y lo otro. A mí me preguntan: oye, ¿qué onda? ¿Cómo está Laredo? En paz y bendecido. Ja. Hombre, la neta, ¿cómo está? ¿Cómo se siente la ciudad? Segura. ¿Cómo dices eso? Sí, porque el lugar más seguro es donde Dios te pone. Porque donde Dios te pone te cuida. Y aquí Dios nos tiene y aquí nos va a cuidar. Tú no vengas para acá, no sé qué te vaya a pasar. Al menos que Dios te traiga. Pero muchas de las veces agarramos como que queremos el hilo. ¿Qué color es? Negro. El rojo es del hipo, ¿verdad? Ay, ¿por qué dicen amén? Descubrimos el hilo negro y decimos: ya aprendí, ya es esto. Espérame. No te atrevas a hacer cosas que Dios no te mandó. Yo tengo amigos que conocen mi vida, que me ven predicar, que saben que soy pastor, y de repente me dicen: oye, para que vengas y que aquí hay un loquito para que eches fuera. A mí Dios no me ha mandado. Tengo compasión con él, claro que sí, pero no tengo que andar demostrando, porque a veces te dicen: uy, tiene miedo. No tengo miedo, pero no me muevo a mi voluntad. No quiero salir desnudo y avergonzado como estos del libro de los Hechos. Yo necesito que el Señor Jesús me hable y me diga: adelante. Ahora, si Él me atacara en la calle, es diferente. Le doy una buena reprendida. Es diferente, pero no tengo que andarle haciendo al valiente. Tenemos que estar en comunión con Él. Yo te quiero decir algo. Esta escritura nos está enseñando algo poderoso. Muchos en sus hogares, en su familia, a lo mejor las personas que habitan en tu casa no están así rompiendo cadenas ni como poseídos por el demonio, pero sus frutos pareciera que sí están. Y muchas de las veces están influenciados por las tinieblas, por eso se comportan de esa manera. Pero la luz de Dios está en ti. Ahora, ¿te has preguntado por qué si la luz de Dios está en ti, cuando tú llegas a esa casa, a tu casa, esas tinieblas no se van? Continuamos la próxima semana. ¿Por qué no se van si el poder de Dios está en ti? Si la luz de Dios está en ti. Si Él te ha dado la capacidad de gobernar el ambiente. Habrá alguien que, por ejemplo, tiene un esposo alcohólico. Y tú tienes tiempo de creer en Jesús, de venir a congregarte, y llegas y aquel está más alcohólico. ¿Qué está pasando? Hay ocasiones que dices tú: no nos vayamos tan lejos, hasta Gadara, no, ahí en mi casa, pastor. Ahí no hay 2, hay 4. Pero ¿por qué si ese poder está en mí?
no actúa a favor de mí, a favor de su reino. Porque muchas de las veces nosotros llegamos y nos sometemos. Hay mujeres que aquí Dios les ha hablado y tienen la convicción, pero llegan a su casa y no le voy a decir nada. Entro y tanteo el agua. Un gobernador no tantea el agua. Alguien con la autoridad delegada de parte de Dios llega a establecer el reino de Dios a ese lugar. Nosotros tanteamos las aguas cuando nos movemos en nuestras capacidades y entre nuestros dones. Y a veces, no, hombre, ahorita ni le muevo. ¿Cuántos de repente llegan a su casa? Hombres, no me van a dejar mentir. Llegas a tu casa y tú dices, no, hombre, parece que vino el gadareno aquí. Hay pleito, está enojada la señora, la esposa. La ayuda idónea. Va a haber pleito, no, ahorita ni le hables, sácale la vuelta. Y te sometes. Yo te quiero decir algo, hay quienes en su trabajo, compañeros de trabajo, probablemente tu jefe inmediato o con quien tú trabajas, es un endemoniado como este. Probablemente, dije. Pero ¿cómo vas a llegar mañana al trabajo? Pues igual que siempre. Pero cuando Dios nos da ese discernimiento, empezamos a interceder y a orar. Señor, tú estás conmigo y tu palabra dice que el mismo poder que operaba en Cristo Jesús opera en mí. Y que tú me has dado la capacidad de gobernar el ambiente. Entonces, toda influencia contraria, enemiga a tu buena voluntad, se va en el nombre de Jesús. Yo sé que de repente hay mujeres que parece que es más difícil porque su marido no las deja ni orar, ni dar gracias y a duras penas les deja venir a la congregación. ¿Cómo no va a dejar que ore por él? Lo maravilloso de la oración es que él no la tiene que oír, porque no le vas a hablar a él. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los espíritus que se mueven en el aire. Entonces tú le vas a hablar a esos espíritus y le vas a decir, todo espíritu de alcoholismo te vas en el nombre de Jesús. Y va a empezar a manifestarse la paz, la libertad, el poder de Dios en tu vida. Todo espíritu de rebeldía en los hijos se va en el nombre de Jesús. Porque cuando la luz del evangelio resplandece, toda tiniebla se va. Cuando tú y yo vivimos en comunión con Dios, ¿cuáles crees que son las primeras tinieblas que desaparecen? Las que hay en ti. Si tú volteas al espejo, por así decirlo, y no te gustas, qué bueno que no te gustas. Porque si no te gustas, quiere decir que te estás dando cuenta que hay cosas que no están correctas en tu vida. Y entonces cuando la presencia de Dios se manifiesta, el primer demonio que sale corriendo es el mío. Los primeros malos hábitos que se van a corregir son los míos. Y el Espíritu Santo me da la capacidad y el dominio propio para enfocarme en mis pecados, en mis fallas, no en las de los demás. A medida que yo me enfoco a superar mis pecados y las tinieblas empiezan a ir de mi vida, la luz de Dios empieza a impactar a las vidas de los demás. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas no quieren conocer al Jesús del que tú hablas. Quieren conocer al Jesús que tú demuestras. Pero muchos no quieren conocer a ese Jesús porque demuestras un Jesús medio genioso, amargadón, religiosón. Pero la palabra de Dios nos enseña que la vida en Cristo, si es la verdadera vida, es una vida llena de gozo. Y cuando los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nuestra vida, adivina cuál es el primer fruto que se manifiesta. Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La palabra de Dios dice que cuando eso es una realidad en tu vida, ya cumpliste todos los mandamientos. Dice, contra esto no hay ley. Pero eso solamente se obtiene de la comunión con Dios. Y cuando estamos en comunión con Dios, nosotros tenemos sensibilidad a su voz, a lo que tenemos que hacer. Y no importa cómo esté la situación, recuerda que tú eres el símbolo de control, dice la palabra. Tú eres el gobernador del ambiente. Recuerda que tú tienes a Dios de tu lado. Isaías capítulo 41, verso 10. Me encanta este versículo a mí. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. ¿Necesitas ayuda? Dios dice, bienvenido, siempre te voy a ayudar. Y luego dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te voy a sustentar. Cada vez que llegamos a nuestro límite, cuando hacemos todo lo humanamente posible, de ahí para allá comienza Dios a hacerlo. Y si vamos en su nombre, más fácil. Pero necesitamos llegar a ese punto donde Jesús, ¿sabes qué, Señor? Necesito ayuda. Qué maravilloso es necesitar ayuda, voltear al cielo y ver a un Dios sonriendo y te dice, hey, siempre te voy a ayudar. Pero muchos de nosotros no sentimos la ayuda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todavía nos faltan cosas por hacer que nos corresponden a nosotros. Y entonces, échame la mano, y Dios dice, échale ganas. Todavía no has llegado al límite, todavía no has cumplido con lo que te corresponde. Tienes que hacer tu parte. ¿Cuántas mujeres tienen ganas de un abrazo del marido de película? De esos que viene y lo abraza y él la agarra de la cintura y le da una vuelta y la baja y le da un beso. Ay, cuántas ganas tengo de eso. ¿Sabes por qué a veces no se da? Bueno, a veces no se da porque el marido no puede cargarte, porque está viejito. No estoy hablando de la mujer. Porque está cansado. Yo no estoy hablando de la mujer, estamos hablando del marido. Pero a veces no se da porque, señora, no se antoja. Perfúmese, vístase, báñese. Ay, qué serias, perdónenme. Ya un amén, gracias. Ese hombre no va a comer ni cenar hoy. Hay maridos que dicen, yo también tengo ganas. Hay mujeres que le dicen, ay amor, hace mucho que no me abrazas. Y tú tampoco, yo también tengo ganas. Pues es que amigo, ni desodorante a veces. A veces no es que Dios se aleje de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Hay una ilustración en la que van dos viejitos manejando su carro que compraron cuando se casaron, un carro de 50 años de antigüedad. Y va el viejito manejando y va su esposa también de su misma edad. Y ella empieza a recordar, le dice, amor, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Sí. A ver, ¿cómo andaba vestida? Y le empieza a describir todo. ¿Te acuerdas la primera vez que nos agarramos de la mano? Sí, claro que me acuerdo. Me temblaban las piernas, le dice el viejito, de la emoción. ¿Te acuerdas que a donde quiera que íbamos agarrados de la mano y siempre nos dábamos un beso?
Sí me acuerdo perfectamente. Amor, ¿te acuerdas que en este mismo carro, cada vez que íbamos a un lugar, íbamos juntitos, pegaditos, el uno al otro? Y la viejita le estaba contando eso desde el lado del copiloto. Y le pregunta, ¿qué nos pasó? Y el viejito manejando dice, pues yo sigo en el mismo lugar. Yo no puedo hacer hacia allá. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué te fuiste? A veces así es. Dios sigue teniendo el control, pero nosotros nos hemos distanciado de Él. Y en la distancia suspiramos y decimos, me acuerdo cuando oraba y sentía la presencia de Dios. Dios sigue estando en el trono esperando que vengamos y nos postremos en su presencia. Nos dobleguemos, entreguemos todo lo que somos, seamos humildes. Dios está listo para bendecirte. Dios no solamente te quiere bendecir, te ha delegado su autoridad para que seas de bendición a otras personas, y te promete que siempre te va a ayudar y siempre te va a sustentar. Termino con esta cita, Marcos 16:15. Dice, y les dijo, los que puedan, ¿sí dice así? Los que sepan cómo, ¿sí dice así? No, solamente les mandó, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es opcional, es un mandamiento. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Probablemente nunca has visto un milagro, probablemente nunca has visto un enfermo sanar, pero yo te quiero decir algo. El poder para que eso suceda está en ti, porque Dios te lo delegó. Y si tú crees en Él, en el nombre de Jesús, tú puedes poner manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Pero necesitas hacerlo, activarte. Tenemos un ministerio recién nacido que tiene poquito, y todos los viernes estamos llevando comida, alimento afuera de un hospital. Pero los primeros viernes, creo que comenzamos con 2 mujeres. Se prepararon, empezamos con unas tortas, o con una sopa, creo, con una sopa y un pan. Y se preparó y vamos a repartirlo. Y ahí vamos mi esposa y yo, y con ellas 2 buscando gente en la calle a repartir. Hacía frío todavía. Y después otra vez, y después otra vez. Y luego ya no eran 2, ya eran 3, y luego 4. Y tenían temor de hacerlo porque no lo habían hecho nunca. Pero ese temor se fue cuando oraron al Dios Todopoderoso que las acompañara. Vive con ellas. A donde quiera que va con ellas. Cuando comenzaron a hacerlo, se fue perdiendo el temor. Y se empezaron a sumar otras. Y primero se hablaban de usted con mucho respeto. ¿Por qué no se conocían o no habían convivido? Las últimas semanas la cocina es una fiesta. Andan bailando. Tengo videos para el que no me crea. Andan bailando, andan contentas, llegan, desayunan primero ellas, o comen, o almuerzan, mejor dicho. Una comida bien rica. Entre ellas llegan temprano,
conviven, se ríen, andan cante y cante alabanzas, andan bailando, disfrutando el servir a Dios. Terminan, oramos por ellas y órale, y se lanzan. Ya no vamos con ellas, ya van solas porque ya no tienen miedo. Bueno, ya no, o sea, no vamos con ellas, Dios sigue yendo con ellas. De primero nomás llegaban y repartían la comida a quien la quisiera y bye. Y después pidieron una mesa. ¿Nos podemos llevar una mesa? Llévense la mesa. Y llegan y se arman el changarro y daban la comida y bye. Ahora ya no. Ahora llevan alabanza, llevan bocinas, cantan, oran por la gente. Que a lo mejor si en un principio, no, usted tiene que ir y lo más importante no es la comida, tiene que llevar la salvación y todo, nadie se va a aventar. Porque dice, yo nunca he predicado, yo nunca he orado por nadie, yo tengo vergüenza, y luego en público. Pero conforme lo fueron haciendo, fueron agarrando la confianza de que Dios está con ellas, que Dios las respalda, que Dios les da la gracia, que Dios les da la sabiduría, y que el poder de Dios se va a manifestar en ellas en el nombre de Jesús. Y ahora están orando por las personas, y hay vacantes por si alguien se anima. Y así es en cada una de las áreas de la vida. A medida que tú y yo ponemos en acción lo que estamos creyendo, nos damos cuenta que el límite no estaba aquí. El límite yo lo puse aquí. El límite estaba mucho más lejos. Pero ¿quién o qué me hizo ponerlo aquí? La ignorancia. A medida que ponemos a trabajar nuestros dones y talentos, podemos ver cómo Dios empieza a ensanchar nuestros límites, y nos damos cuenta que tenemos capacidad y más capacidad y más capacidad. Y cuando llegas al límite real, que dices tú, no, ya honestamente aquí no se puede, volteas al cielo y te dice, hey, acuérdese, siempre, 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 siempre te ayudaré. A partir de aquí, mi hijo, no se preocupe, yo lo ayudo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que va contigo, que entra a tu casa y al lugar donde tú vas, porque Él te ha delegado la capacidad de gobernar el ambiente. Dios quiere que nos desafanemos un poco, que nos desconectemos un poco del mundo natural, que seamos más espirituales. No descuidar, no ser negligentes con lo que Dios nos ha dado, pero ser más espirituales y ver las cosas y las personas desde la perspectiva divina. No ser un gadareno más, decir, ay, ese loquito del barrio. Sino empezar a orar. Señor, ¿cuándo lo quieres liberar? ¿Cómo lo quieres liberar? Te podemos contar de muchos milagros que hemos visto, pero yo te quiero decir que en la mayoría de ellos, mientras la gente, y lo seguimos haciendo, te está contando sus problemas, y uno está, Señor, ¿cómo le quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Cómo? Oramos. ¿Quién ora? Yo oro. Porque tenemos que seguir sus instrucciones. Tenemos que ser obedientes a su plan. Y cada persona es diferente. Y su misericordia se renueva cada mañana. Lo que quiere decir que no hay una regla general. Porque tal vez hubo alguno que para dejar una adicción tuvo que ir a recluirse a un centro de rehabilitación. Pero ese es su caso. No es que todos tengan que irse para allá. Por eso necesitamos comunión con Dios y decir, ¿y este cómo? ¿Cómo le hacemos con este? ¿Cómo le quieres hacer con este? ¿Cómo nos dices que le hagamos? Por eso te digo, la vida en Cristo es una vida emocionante. Los hijos de Dios no estamos aburridos.
porque su presencia está con nosotros y nos lleva a cumplir su voluntad. Amén. Póngase de pie, por favor. Si está tu esposa a tu lado, tu marido a tu lado, tómense de la mano. Los que vienen con un familiar, tómense de la mano, abrácense. Los que no son nada, no se pasen, no se aprovechen. Pero sí, dile, vamos a echarle ganas. Dios va a hacer su parte. Él nos va a ayudar. Su poder se va a manifestar. No sé ni cómo, pero Él lo va a hacer, porque de eso se trata, de que Él lo va a hacer. Voltea y dile, viéndolo a sus ojos, dile, nuestra casa va a ser salva. Nadie se va a perder. Y nosotros y nuestra casa vamos a servir a Dios. Díselo, créetelo. Dile, vienen las aventuras más emocionantes de nuestra vida. Vienen los tiempos más emocionantes donde Dios nos va a usar para llevar su palabra, para liberar a algunos, para sanar a otros, para restaurar a otros, y en el proceso vamos a ser grandemente bendecidos también. Cierra tus ojos y dile, gracias, Señor. Gracias por delegarme tu poder. Ayúdame dirigiéndome cada paso de mi vida. No quiero equivocarme, no quiero ser yo. Quiero simplemente obedecer tu voluntad. Que cada paso de fe que yo dé, Señor, siempre tu voz me guíe. Quita de mí todo lo que estorbe, aún mis buenas intenciones. Quítalas de mí. Quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Declaramos paz y restauración en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en el entorno que nos movemos. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a todos tus hijos. Te pido que tú les des la convicción, que estén convencidos que vas con ellos, que siempre estás ahí para ayudarles, pero también respaldando su fe. Que cada paso que ellos dan en fe para orar por alguien, interceder, orar por un enfermo, liberar a un poseído, Señor, siempre puedan sentir el respaldo del cielo, tu respaldo, Señor, en el nombre de Jesús. Cancelamos todo lo que esté en contra de tu presencia y de tu voluntad en sus vidas, en el nombre de Jesús. Manda la palabra de bendición a tu casa. Mándala, di, Dios, yo envío la palabra de fe, de bendición, de sanidad. No sé qué necesita tu casa, tú sí sabes. Tú, bendigo mi casa, mando la palabra de armonía, de restauración. Declaro reconciliaciones. Declaro que todos te buscamos, Señor. Declaro salvación en mis padres, en mis hermanos, en mis hijos, en mis amigos. Declaro, Señor, que todos juntos podemos rendirnos a tu presencia, reconociéndote como Señor y Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo mando esa palabra, Señor. Yo declaro, Dios Santo, que tú traes esa fe para que todos podamos orar y experimentar, Señor, tu poder en nuestras vidas y a través de ellas. Ser utilizados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, el presente y futuro de todos estos tus hijos. Bendigo sus casas. Bendigo su fuente de ingresos, sus negocios, su trabajo, Señor. Bendigo su familia. Declaro sanidad, vida y restauración en todos ellos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Si alguien tiene necesidad de una oración, estamos para servirle. Sino que tenga una excelente semana. Nos vemos entre semana. Dios me los bendiga grandemente.